Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Por favor, me confirman si me logran escuchar bien. Buenas noches, Magister. Sí, se le escucha bien, Magister. Hola Verónica, buenas noches, gracias. Buenas noches, sí, Mayes, se le escucha. Hola Silvana, perfecto. Muchas Buenas gracias. noches, Magister. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. A ver chicos, empecemos. Perfecto, tenemos 23 personas conectadas. Me alegra eso que se hayan podido conectar. El otro curso estuvimos muy poquitos. Bueno, por favor, de ser posible, enciendan las cámaras, les agradezco mucho. Voy a compartir las diapositivas para empezar ya. Ok. Magister, Carla, ¿me una solicitud. estás? Sí, Sí, claro, dime. Magister, una solicitud. Verá, le comento, nosotros ya tenemos directiva. La presidenta ya es Paola Isa, la vicepresidenta es Diana Almeida, creo que se llama. Y bueno, en este caso yo soy la tesorera y yo estaría a cargo de llevar la materia con usted. Ya, bueno, Y, y cómo sería, Magister, le quería solicitar para ver si es que nos puede dar la apertura, porque como usted sabe que el SIU está en mantenimiento desde ahora así. hasta el Ujú, domingo, nosotros ujú. tenemos una tarea asignada hasta el domingo, para ver si nos podría extender hasta el día lunes, por favor. Sí, sí, chicos, despreocúpense. Eso también, ese comunicado me ha llegado a mí. Lamentablemente ya no puedo hacer ninguna modificación, pero sí, entréguenme el lunes. O sea, yo el lunes le vuelvo a activar para que lo puedan nada más subir, ¿sí? Ahora mismo ya no puedo hacer ningún cambio, pero sí, descuiden que estoy pendiente de eso. El día lunes, por Ya, favor, para que lo puedan subir. muchas gracias, Magister. Ya, perfecto, chicos. Comparto. Mm, mm. No me pidió incluir el sonido, qué raro. Compartir, incluir sonido. Listo. Ok, chicos, a ver. Para dar comienzo al estudio de este tema de la mediación y manejo de conflictos, pues voy a partir justamente mencionando a un personaje que es bastante relevante en todo lo que tiene que ver con el estudio de conflictos y de la paz. Las contribuciones que ha hecho Johan Galtung han sido contribuciones que hasta el día de hoy se las considera mundialmente aceptadas, precisamente porque sus estudios son o han sido estudios indispensables incluso para poder dar solución a conflictos internacionales. Entonces, vuelvo y repito, la contribución de este personaje es bastante importante cuando se habla de paz, cuando se habla de intervención en conflictos. Y bueno, veamos un poco acerca de la biografía que tiene pues Johan Galtung. Considerado como el padre de la investigación académica sobre la paz, el reconocido sociólogo noruego no solo se dedicó a la investigación, también medió en decenas de conflictos internacionales. ¿Cuáles fueron sus aportes académicos y sociales? Bueno, nació en Oslo en el 1930, fue doctor en matemáticas y sociología, falleció en febrero de este año, fue profesor de ciencias de la paz y experto en mediación y resolución de conflictos, creador del método Trascend para trascender el conflicto y fundador de la red Trascend para la paz, el desarrollo y el medio ambiente. Fundador del Instituto Internacional de Oslo para la Investigación de la Paz y el Journal of Peace Research en 1964. Enseñó en numerosas universidades de todo el mundo, por ejemplo, en Oslo, Berlín, París, Santiago de Chile, Buenos Aires, así como en Princeton, Hawái y la Universidad de Alicante. Se dedicó tanto a la investigación como a la mediación y resolución de conflictos. Intervino en más de 150 conflictos, tanto internacionales como sociales,
Es autor de 96 libros y más de 1.700 artículos y capítulos. Entre sus diversos reconocimientos, lo que tenemos es Premio Nobel de la Paz alternativo en 1987 y lo más reciente, el título de doctor honoris causa en Ciencias Políticas, concedido por la Universidad Complutense de Madrid en el 2017. Como se podrán dar cuenta, pues prácticamente es un personaje que ha hecho diferentes intervenciones, diferentes estudios, publicaciones y que pues, como les mencionaba, es un perfil que tiene bastante prestigio y que todas sus teorías hasta el día de hoy pues se consideran teorías base para hacer un estudio de solución de conflictos. Bueno. Una de las teorías que propone pues Galton es la teoría de la paz. Y precisamente esta teoría viene siendo como resultado de algunos temas que Galton se empieza a cuestionar. Mismo como seres humanos, nosotros estamos en una constante búsqueda de respuestas ante las diferentes necesidades y necesidades básicas a las que muchas veces pues nos faltan o de las que nos vemos eh, quizá de alguna manera no respetadas, ¿no? Y esa necesidad de respuesta constante es la que en muchas ocasiones a los seres humanos nos lleva a mantener ciertos niveles de maldad, de crueldad, y que estos niveles, de hecho, cada vez que se exacerban, pueden llegar a ocasionar conflictos mayores, ¿no? Entonces, dentro de, digamos que esta cultura occidental un poco, pues lleva a entender que los seres humanos pueden mantener esos niveles de crueldad cuando se trata de intentar buscar estas respuestas a necesidades básicas. Frente a esta connotación, Galton se pregunta, ¿el ser humano es bueno o es malo? ¿En cuál de las dos la podemos encasillar? Y evidentemente sus investigaciones, sus estudios, intentan dar una respuesta a este cuestionamiento. El resultado de estos estudios arroja justamente la teoría de paz de Galton, donde nos menciona que como especie humana siempre vamos a estar en esta constante búsqueda, pero de satisfacción de necesidades, pero Galton nos invita a no encasillarnos o no encasillar al ser humano bajo esta dualidad de bueno o malo, sino despojarnos de este dualismo intentando ver muchísimo más allá, ¿sí? Ser un poco más trascendental, donde nos habla justamente de que en esta constante búsqueda y evolución humana deberíamos considerar elementos como, por ejemplo, la paz, la violencia y la humanidad. Él, él menciona que no sería factible el poder identificar o el poder conseguir el bienestar de los seres humanos, no sería posible satisfacer esas necesidades constantes de las que estábamos hablando si no hacemos una intervención en estos tres elementos. ¿Por qué? Porque evidentemente estos tres elementos están constantemente relacionados. Si es que nosotros tenemos mayor violencia, pues lo correspondiente sería que tengamos menos paz. Y si tenemos mayor paz, le correspondería a que una situación se desarrolle pues menos violencia. Y en cualquiera de estos escenarios, pues la intervención de los seres humanos es trascendental, ¿no? Bajo esta connotación, pues es importante
resaltar que existen dos ideas que son ideas que prácticamente han aportado a que se considere esta trilogía. La primera idea hace referencia a esa complejidad humana que evidentemente pues nosotros entendemos que es parte de nuestra naturalidad, ¿no? Los seres humanos somos muy complejos y por ende no podemos esperar a que exista una respuesta em, sencilla o muy simplista. Mm, Somos muy expertos en hacer de algo pequeño algo grande. Somos muy expertos en incluso a nosotros mismos conflictuarnos para intentar tomar una solución. No es biológicamente hablando, nosotros funcionamos a través de procesos complejos. Entonces, requerimos también de respuestas complejas. Por eso es que Galtung intenta, a través de estas teorías, romper con esa idea falsa o errónea de esperar que existan respuestas incluso inmediatas, respuestas, como les decía, muy simples, sino más bien abrirnos a entender que pues existe otro tipo de respuestas o de racionalidad que podríamos darlo a a nuestras vivencias. Y otra de las ideas que también alimenta esta teoría es la afirmación que Galton realiza al mencionar que el hombre es un ser con capacidad de paz. Y claro, para que Galton llegue a esta afirmación, pues empieza un poco a cuestionar algunas otras afirmaciones, algunas otras teorías, que para él, pues son teorías o de las más significativas cuando estamos hablando de evolución humana. Entonces, ¿qué es lo que hace Galton? Analizar estas teorías, criticar estas teorías, estas posturas eh, y sacar como resultado, pues, su propia teoría. Aquí un poco es intentar identificar si es que realmente es la cooperación o es la competencia la que como especie humana nos lleva a nosotros a evolucionar, a mantenernos, a cumplir con nuestras finalidades, con nuestros objetivos. Entonces, como les mencionaba, pues Galton hace una crítica a cada una de estas teorías. ¿Cuál es una de esas teorías que para él es importante y es representante en la evolución? El diseño inteligente. El diseño inteligente es una teoría que prácticamente lo que intenta es, digamos que, dar una respuesta al tema de la evolución utilizando también algunas otras teorías, ¿sí? Algunas otras ciencias que están incluidas en caracterizar a la evolución humana. Esta teoría inteligente, utilizando justamente estas otras ciencias, explica que existe prácticamente una inteligencia, un diseñador inteligente que ha podido generar procesos no solamente complejos, ha diseñado procesos específicos, procesos perfectos dentro de lo que se entiende como especie humana y demás, ¿no? Ahora mismo nos estamos enfocando en los humanos, pero no solamente en eso. No solamente en eso, a eso se refiere esta teoría del diseño inteligente. Pero
lo que intenta, vuelvo y repito, es explicar que hay otras teorías que no tienen que ver con el tema de la selección natural, como es el darwinismo, lo que explica la evolución, sino que existe una dirección inteligente. Esta teoría no detalla específicamente quién o qué es ese diseñador inteligente. De hecho, esto da como paso a que existan otros críticos que la relacionen con el creacionismo. Sin embargo, lo que sí manifiesta es que, o en lo que se enfoca esta teoría, en estudiar aquellas propiedades informáticas de todos esos procesos naturales. Esa es una de las teorías que hace crítica Galton. También nos habla del darwinismo, es otra teoría representativa. Ustedes saben que el darwinismo pues, nos ayuda a entender un poco aquellas respuestas de evolución, de transformación, de adaptación como especie humana. Nos habla justamente de esa modificación genética que nos ayuda a tener una mejor adaptación. Nos habla de esa selección natural que pues prácticamente hace referencia a aquellas condiciones naturales que de a poco, al pasar el tiempo, nos van beneficiando a unos más que a otros, ¿no? Ciertas características que como individuo poseemos y que también esto determina un poco nuestra forma de vida. Eso, por otra parte, en cuestión de lo que habla Darwin. Otra de las teorías que, pues yo la verdad personalmente no la había escuchado es la de Kropotkin. Esta es una teoría que habla del apoyo mutuo. El apoyo mutuo como factor indispensable para la evolución y el mantenimiento de la especie humana. Entonces, ¿qué se intenta demostrar con esta teoría? Que asimismo existen otras variables, otros elementos que intervienen en nuestra evolución, en nuestra supervivencia. Y claro, uno de esos elementos es precisamente ese apoyo mutuo que incluso lo vemos desde sociedades pasadas, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, cuando como especie necesitábamos supervivir, necesitábamos conservar, generar este tema de alimentación, de cuidado, de bienestar, y que para todo ello necesitábamos trabajar en conjunto para intentar resolver estos problemas cotidianos. Se requería del apoyo también de otros. Entonces, considerando justamente cómo eran estas formas de supervivencia y cómo es que hasta el día de hoy, porque el día de hoy pues también podemos plantearnos algunos ejemplos de apoyo mutuo desde la parte social, desde la parte académica y demás, en donde se puede evidenciar que como sociedad pues nos necesitamos unos a otros. Teniendo en consideración estos elementos, es que esta teoría propone justamente eso, ¿no? Que existe como elemento fundamental de supervivencia y de evolución este apoyo mutuo. Y otra de las teorías que, pues, es una teoría budista, es de Imanishi. Esta teoría prácticamente lo que nos dice es que no existiría una gamificación, una variabilidad de, de especie humana, de reproducción, de supervivencias, de culturas, de sociedad, si no hubiese cambios geográficos. Entonces, Imanishi, para un poco orientar su teoría, se pregunta qué hubiese pasado si realmente pues la Tierra no hubiese tenido ningún tipo de accidente geográfico. Pues seguramente todos hubiésemos sido una misma especie. No hubiese existido esta variabilidad, estas formas diversas de adaptación, de evolución. Entonces,
Considerando cada una de estas teorías y haciendo crítica, como se pueden dar cuenta ustedes, Galton aquí en el documento, al diseño inteligente lo critica como demasiado determinista. Al darwinismo lo critica como muy pesimista, al Kropotkin como optimista y al Imanishi como demasiado ligado a una tradición cultural y religiosa. Por tanto, como suma de este análisis y de esta crítica que él hace, pues se plantea una teoría distinta, ¿no? Una teoría en la que hace referencia a que el hombre es un ser con capacidad de paz, em, incluyendo dentro de esa teoría conceptos como paz negativa, paz positiva, paz con el entorno y con uno mismo, paz con gestión de los conflictos, paz con ayuda mutua para el desarrollo y paz con una percepción y contenido antropocéntrico. Como se pueden dar cuenta, es una suma del análisis que hace Galton de estas otras teorías. Y bueno, pues intentando justamente entender esta teoría de evolución de Galtung, es que pues existen ciertos conceptos que ha ayudado a que esta teoría cada vez se fortalezca, a que sea una teoría que se constituye como un pilar para cualquier otro tipo de análisis en función de estos temas. Y claro, han habido conceptos teóricos de paz que pasaron históricamente por 3 etapas dentro de la teoría de Galtung. Estos conceptos tienen que ver en la primera etapa con lo que hace referencia a la paz negativa. La paz negativa, como bien dice aquí en la diapositiva, estudios científicos por la guerra. Esta paz negativa, chicos, hace referencia principalmente a aquella ausencia de violencia, ni más ni menos. No hay un trasfondo, no hay ningún otro interés detrás, no se intenta analizar causas, no. Lo que tiene como objetivo esta paz negativa es eliminar por completo en ese momento, pues, el conflicto, la violencia, que deje de ser fácilmente perceptible, ¿sí? Que aparentemente incluso exista un orden, que se calmen las aguas, como vulgarmente se dice. En eso se centra la paz negativa. Esta paz, pues, evidentemente nos puede traer como resultado que no se mantenga en el tiempo, que como estamos de alguna manera superficialmente intentando cubrir las cosas, pues podemos caer en que sea una situación vulnerable donde la violencia nuevamente se pueda percibir, ¿no? Otro de los conceptos o la segunda etapa por la que pasa esta teoría es por el concepto de la paz positiva. La paz positiva pues hace referencia a estudios sobre cooperación al desarrollo. ¿Qué entendemos por paz positiva? Pues ese conjunto de actividades que son conjuntas, por eso nos habla de una cooperación, que nos ayuda como a trascender, nos ayuda de alguna manera a, sí, tener también una ausencia de conflictos, pero va mucho más allá de eso. En esta paz positiva, Galton hacía referencia a que todas las actividades no van orientadas solamente a calmar las aguas, sino también van orientadas a intentar satisfacer esas necesidades que
fondo están siendo quizá perjudicadas o que tal vez no se les está atendiendo y que definitivamente el enfoque sería ese, crear aquellas condiciones óptimas, aquellas situaciones donde los seres humanos se puedan desarrollar de manera óptima, que puedan alcanzar esa potencialidad, ¿no? Como individuos y al mismo tiempo como sociedad. Entonces vemos cómo esta paz positiva nos lleva un poco a nosotros a entender que este trabajo cooperativo, esta construcción de una sociedad más saludable, una sociedad mucho más justa, pues es prácticamente el intentar atacar la raíz del conflicto, ¿no? Entonces, como resultado, cuando hablamos de esta paz positiva, podemos mencionar que justamente se trataría de situaciones que nos ayudan a resolver de una manera más estable, ¿sí? Que tengan menos posibilidad o probabilidad de que un conflicto vuelva a presentarse. ¿Por qué? Porque estamos atacando pues a la raíz. Entonces, la solución a este tipo de conflictos o la solución que podemos dar a través de estos factores que de raíz intervienen, pues es más duradera en el tiempo. Y una tercera etapa tiene que ver con la paz que es cultural o también cultura de paz. Y bueno, que hace referencia a nuevas culturas versus nuevas realidades. ¿Por qué habla de nuevas culturas versus nuevas realidades? Porque anteriormente, bueno, a ver, todavía existe, sí, ciertos sectores en los que se puede percibir eh, que el tema cultural aún sigue siendo un justificatorio para la presencia de violencia. Mas, sin embargo, les comentaba yo a los otros chicos que había recientemente escuchado a un profesional de psicología social que mencionaba un poco el giro que da la percepción del psicólogo social hoy en día, donde vemos a una sociedad que está pues desbordada por el tema del conflicto, el tema de la violencia. Estos psicólogos sociales, bueno, al menos él mencionaba que la perspectiva un poco como profesionales es empezar a intentar justamente rechazar cualquier tipo de justificación cultural de, para que se presente la violencia. La idea es que un poco se rompa con, con esos juicios, con esa interpretación de respeto o de ética profesional que pues anteriormente se mantenía, ¿no? Mm, Muchas veces los psicólogos sociales, en especial, que son los que trabajan con grupos, con poblaciones, se ven limitados por estos aspectos, aspectos culturales, ¿no? Que son un poco la raíz de cómo se maneja un grupo específico. Entonces, se ven un poco limitados ante su intervención y la idea es empezar a promover ciertos cambios en función precisamente a este tema de la cultura, a la cultura de paz. Una cultura de paz donde los cambios vendrían en función de que, de principios, en función de valores, valores comprendidos como sociedad, ¿sí? Valores que se desprenden principalmente de la necesidad de un grupo de personas y que evidentemente, pues, junto con esto, tendríamos nuevas realidades, ¿no? Junto con estas formas de cambio, culturalmente hablando, nuestros comportamientos, nuestras realidades también serían distintas. Un poco hace referencia Galtung a
aquella transición que ha tenido su teoría de la paz justamente a través de estos conceptos. Galton mencionaba que lamentablemente cuando nosotros pues intentamos aproximarnos a dar un concepto como tal a este tema de la paz, pues históricamente respondemos a eventos que son, digamos que, marcados por situaciones conflictivas. Es decir, cuando hablamos de paz, históricamente no podríamos dejar de hablar de conflicto. Por eso es que se desprende la famosa frase, pues, si quieres paz, prepárate para la guerra. Sin embargo, aunque esto sea parte de esa historia de la humanidad, pues Galton mencionaba que conceptualmente hablando, las formas tendrían que cambiar, porque esta manera de marcar estos aspectos de conflicto, de paz, de intentar entender de lo que se está hablando, pues hace que nos predispongamos a que existan algunos elementos que de hecho muchas de las veces no tendrían que estar presentes. El sufrimiento, el dolor, para intentar comprender lo que significa la paz en sí. Muchas de las veces tendríamos que entenderlo de una manera totalmente distinta. Claro, Galton, para todo esto, no, no intenta dejarlo como palabras sueltas, ¿no? Galton hace muchos estudios en función a esto, intentando cambiar, darle un giro conceptual a todo lo que él propone, ¿no? Y desde aspectos científicos, desde aspectos analíticos, desde un carácter más, que sea más factible, que se puedan materializar sus ideas, que sean ideas prácticas, que no solamente sean palabras un poco dejadas en el aire. Entonces, demostrando a través de sus estudios que puede ser una realidad el que nosotros tengamos una connotación distinta de lo que significa paz. Entonces, él lo que propone es justamente que nosotros un poco cambiemos ese panorama, cambiemos un poco las formas de ver las cosas o entenderlas. Y pues en este sentido, nos propongamos justamente el hecho de que si quieres paz, pues tenemos que prepararnos para la paz, ¿no? Una idea que vuelvo y repito, es parte de esta teoría, una teoría que Galtung hace posible a través de sus prácticas mediadoras y que se las puede percibir, ¿no? Otra de las teorías que maneja Galtung o que desarrolla Galtung es la teoría de conflicto. Y claro, yo diría que este tema de conflicto ha sido estudiado, bueno, no solamente por Galtung, por muchas otras personas. Sin embargo, aún existen errores cuando se intenta entender al conflicto, así como cuando intentamos entender la paz, lo que significa paz. También existen muchos errores cuando se intenta comprender lo que es el conflicto. Si ustedes, por ejemplo, van a una librería, van a encontrar algunos libros que se titulan Manuales para resolución de conflictos, Pasos para resolución de conflictos. Mismo en internet lo pueden buscar de esa manera. Cómo intentar dar una respuesta al conflicto, etcétera. Sin embargo, vuelvo y repito, aún existen
errores cuando se intenta entender este elemento. Galton lo que hace es un poco reflejar a través de sus estudios y de su práctica que existe, que es más, que no existe un único concepto cuando se habla de conflictos y que bajo este entender se podrían desprender algunas líneas importantísimas que se debería considerar cuando queremos conceptualizar algo. En este caso, el conflicto. Entonces, Galton propone como una especie de líneas de estructura que, vuelvo y repito, es importante mencionar. Por ejemplo, el tema de que el conflicto es crisis, pero al mismo tiempo el conflicto es oportunidad. El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. Antes, cuando estábamos hablando de violencia, Galton decía que la violencia no es un proceso, digamos que, o al menos no lo deberíamos entender como esa violencia directa, esa violencia visible, como algo natural. Lo que sí tendríamos que comprender es que el conflicto es un hecho natural del ser humano. La violencia directa, la violencia visible, está mal entendida como un proceso natural. Esto hace que estas formas erróneas de comprender las conceptualizaciones pues tengan mayor permanencia en nuestra vida. El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. También hay que comprender que los conflictos no se solucionan. Para Galtung, los conflictos se transforman. El conflicto implica una experiencia vital holística, el conflicto como dimensión estructural de la relación, el conflicto como dimensión estructural de una relación y el conflicto como una forma de relación de poderes. Cada una de estas líneas, nosotros de a poco las vamos a ir analizando en función también de la investigación que ha hecho Galton. Bien, por lo tanto, dentro de estos estudios que hace Galton, en función al conflicto, en función a la teoría de paz, él indicaba que evidentemente, pues los conflictos, asimismo, no podríamos simplemente enmarcarlos en que si son buenos o si son malos, ¿no? O sea, tendríamos que un poco asimismo expandir nuestra mente para comprender realmente qué ofrece el hecho de estar dentro de un conflicto, para un poco tener un criterio más eh, un criterio que aporte significativamente al análisis de los mismos. Galton decía que, pues para él hay dos hipótesis bastante claras que le ayudan también un poco a entender estas teorías. Una de esas hipótesis es, ¿será factible que exista una teoría general de conflictos que abarque aquellos diferentes niveles de existencia humana? Una teoría que abarque diferentes niveles de existencia humana a nivel micro, meso, macro y mega. Claro, pues en función de sus estudios, Galton se responde y se permite puntualizar que las personas son esos sistemas complejos, que las personas funcionamos a través de sistemas complejos, emociones, atención, cognición, respuesta, etcétera, etcétera. Y que bajo estos sistemas complejos, las personas vamos interactuando. ¿Formando qué? Formando grupos. Vamos interactuando dentro de casa, en el trabajo, en la escuela, y que a su vez
esta interacción va asimismo constituyendo una sociedad que al mismo tiempo, esta sociedad también se ve en la necesidad de interactuar con otros estados, con otras naciones. Y que de esa manera, pues un poco empezamos a construir toda una civilización. Por ende, este tema de la interacción, pues también tiene como un papel relevante para constituir lo que pues hoy en día somos, ¿no? Como todo un sistema. Y claro, por supuesto que podemos nosotros enmarcar a través del estudio que hace Galtung estas perspectivas dentro de una misma teoría, considerando que estas interrelaciones, estas relaciones grupales o entre sociedades, pues es parte de nuestra evolución y que junto con ello se presenta en muchas de las en muchas situaciones, pues conflictos, disyuntivas que tienen que ser abordados desde la realidad de las diferentes interacciones humanas. Otra de las hipótesis que se plantea el autor para para fortalecer su teoría es el cambio hacia la paz pasa a través de la teoría, pero también de la práctica, y esa práctica se llama pues resolución de conflictos. Y para intentar conceptualizar un conflicto, Galton hace también un análisis bastante exhaustivo sobre estas diferentes interacciones, sobre justamente la forma en la que nosotros damos estas respuestas a las necesidades. Hace un análisis sobre la historia incluso de la humanidad como tal. Y para intentar explicar esto y dar una conceptualización del conflicto, Galton se centra principalmente en tres ideas. La primera, que hace referencia sobre todo a aspectos que son interiores, aspectos internos del ser humano. Y aquí Galton, ojo, siendo matemático, y digo esto porque, a ver, conocemos un poco el perfil de estos profesionales. Galton se permite hacer un estudio y un análisis psicológico a través de teorías, como por ejemplo, no solamente esta, pero se menciona que hace un análisis de la teoría freudiana, donde se analiza justamente estos aspectos del yo. Cuando Freud menciona también en sus investigaciones procesos de contradicción en uno mismo, esta constante batalla que tiene nuestra mente sobre lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, esta constante batalla entre el yo, el ello, el superyo y demás aspectos que involucra esa teoría freudiana, que también son valederos para Galton y a los cuales presta atención para intentar conceptualizar el conflicto. Una segunda idea en la que también se centra es que en la incompatibilidad de objetivos de las partes. Y claro, aquí principalmente hace referencia a esa parte exterior, porque evidentemente cuando nosotros tenemos una interacción con el otro o con los otros, pues va a existir ciertos niveles de incompatibilidad. Va a existir esta competencia, ¿no? Mismo por sobrevivir o por destacar. Entonces, esta incompatibilidad de objetivos va a estar presente en una interrelación. Y otra de las ideas en las que se focaliza es en el hecho externo de las contradicciones. Contradicciones sociales que vienen siendo parte de las relaciones humanas.
cuando socialmente hablando existen situaciones que son totalmente desfavorables, que la falta de trabajo, que el tema de la pobreza, mismo el tema de la violencia, cuando no la sabemos gestionar, cuando existen factores entre estas problemáticas que no se las sabe gestionar. eh, por una parte, consideramos como Estado proponer ciertas políticas públicas para enfrentar los altos niveles de violencia, pero que al mismo tiempo, por otra parte, no se las puede ejecutar porque existen diferentes limitantes. Lo mismo pasa cuando hablamos de economía, ¿no? Intentando generar espacios de trabajo, pero es que por otra parte también nos encontramos con diferentes normativas o espacios que no nos permiten a nosotros realmente pues desarrollar o avanzar. Entonces, estas contradicciones sociales son parte también de la conceptualización del conflicto. Entonces, Galton mencionaba que para un poco intentar generar una conceptualización, mm, bueno, bajo su perspectiva, era intentar dar respuestas justamente a todos estos elementos que están interconectados. Son dimensiones que, en las que nosotros estamos interactuando todo el tiempo. Entonces, no podríamos prescindir de ninguna de ellas. Por tanto, para Galtung, el conceptualizar qué es un conflicto, él lo hacía a través de simplemente la sumatoria de estos elementos. Actitudes, más presunciones, más comportamiento, más contradicción. Para Galton, este es el conflicto. A través de esta conceptualización aparece una teoría llamada triángulo de conflicto. Galton mencionaba que son tres aspectos aquellos en los que tenemos que centrarnos para que la respuesta a un conflicto o la solución de un conflicto sea eficiente. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, esto se lo puede conocer también como el triángulo ABC. Cuando hablamos de actitudes, uno de los aspectos, otro, comportamientos y otro, contradicción. Todo lo que tiene que ver con aspectos de actitud, no quiero que se confundan entre los de comportamiento. Los de actitud hace referencia principalmente a lo que nosotros sentimos, a lo que como pertenecientes de un conflicto, cómo son nuestras percepciones, cuáles son nuestras emociones en ese momento. Cómo interpretamos nosotros lo que estamos viviendo. ¿Ya? Estas son las actitudes y estas actitudes nos puede llevar, bien sea a alimentar el conflicto o lo contrario. El siguiente elemento, que es el comportamiento, son aspectos que, digamos, mucho más visibles, ¿sí? Son aquellas reacciones. Es esa forma de dar respuesta. Son esas acciones que se materializan el momento en el que estamos involucrados dentro de un conflicto. Y claro, estos comportamientos, asimismo, pueden incluso llegar a intensificar esa situación que estamos viviendo o por lo contrario, a disminuirla. Y el siguiente elemento viene siendo la contradicción. La contradicción, como les mencionaba pues anteriormente, son esas situaciones, digamos que son las más estructurales del conflicto.
Sí, es como, sí, es como hablar del contexto en el que en el que se desarrolla ese conflicto. Entonces, estas circunstancias, estas estructuras, estos factores que pueden ser económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, también están influyendo en la dinámica del conflicto. ¿Cómo es que se desarrolla ese conflicto dentro de este contexto? A eso hace referencia a este elemento que son las contradicciones. Y claro, la interacción que existe entre estos tres elementos es la que nos da como resultado esta teoría del triángulo del conflicto. Y para que nosotros, les decía, podamos abordar o hacer un análisis mucho más eficiente de un conflicto, al menos propuesto principalmente por Galtung, hacia los profesionales de mediación, se decía justamente que se requiere de un análisis de estas tres dimensiones, de la actitud, de la conducta y de la contradicción. Entonces, haciendo hincapié en esto, Galtung mencionaba que es conveniente que nosotros prestemos atención a las tres, no solo a una de ellas, que es muy común hacerlo. Al menos cuando se trata de mediación, lo ideal es realizar una intervención de las tres. En muchas ocasiones, lo que se hace es prestarle atención nada más al tema del comportamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento viene siendo, digamos que esa parte mucho más visible, ¿no es cierto? Entonces, llama de manera mucho más fácil nuestra atención. Nos centramos nada más en esas reacciones y que eh, podemos estar cayendo en el error de que de apaciguar momentáneamente el conflicto, que sí, en ese momento nos puede servir, pero es que no va a permanecer. Sí, la violencia, el problema nuevamente puede aparecer. Por eso es que no podríamos nosotros dejarnos influenciar para dar una respuesta nada más en el comportamiento. Tampoco es favorable que nos centremos simplemente en las actitudes, porque puede ser que los problemas pues se deriven justamente de algunas situaciones personalmente hablando que pueden estar de fondo. Sí, o sea que de manera muy individual, lo que yo esté sintiendo en ese momento sea también una respuesta de algo de una vivencia mm, personal, ¿no? Que es muy normal que se pueda presentar. Entonces, claro, puede ser que ni siquiera lo que yo esté sintiendo o la emoción que en ese momento se está manifestando sea en sí por el conflicto presente, sino incluso porque existe algo más de trasfondo. Por ende, centrarnos nada más en las actitudes, pues es un error. Y evidentemente centrarnos en las contradicciones, que también es muy común hacerlo, pero dar una respuesta a este elemento es lo que menos probable, es lo menos probable, porque la contradicción, como vuelvo y repito, era la estructura macro, ¿no es cierto? Entonces, claro, es algo que solemos nosotros culpabilizar, porque lo que menos queremos es ser protagonistas de un conflicto. Para nosotros será más fácil ser los expectantes. Pero, y entonces atribuimos la responsabilidad del conflicto y de la solución incluso a estos elementos que se enfocan en la contradicción. Pero les decía, el intentar dar la respuesta, la solución a estos elementos es lo que menos se logra hacer. Porque fíjense ustedes que si nosotros hablamos de la empleabilidad, por ejemplo, y estamos mencionando que por una parte se intenta generar
puestos de trabajo desde, me invento, la parte privada, pero que por otro lado existen políticas públicas que tampoco permiten la incursión de estos o el desarrollo de estos espacios. Entonces, ante ese evento, nosotros no pintamos nada, no podemos solucionarlo, lo delegamos al Estado, es una cuestión de política o como lo quieran llamar. Entonces, a eso me refiero que atribuirle la responsabilidad es fácil, darle una solución es lo más complejo. A lo que generalmente rápido, de manera rápida se puede calmar es el comportamiento, que les decía, es lo que generalmente nosotros nos centramos. Mm, y Galtung nos lleva a intentar analizar que los tres elementos tienen que ser estudiados de manera incluyente. Bueno, antes de continuar, quiero hacer un taller. Oh, muy bien, están 30 personas conectadas. Perfecto. A ver, chicos, voy a compartir un video de una problemática que hoy está en auge, pues todos hemos escuchado en alguna ocasión o hemos leído alguna noticia con respecto a esta problemática. Voy a compartir un video y posterior a este video voy a compartirles el taller que tienen que hacer. Por favor, quiero que estén bastante pendientes de lo que se menciona en este video. Sobre todo aspectos que involucran prácticamente lo que nosotros estamos ahora mismo estudiando. Entonces, lo voy a compartir y continuamos. El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido a Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? La respuesta es complicada, por eso la hemos dividido en 3 videos: el origen del conflicto y las fronteras, los asentamientos judíos y la cuestión de Jerusalén. Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidjan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea, aquí, en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina.
Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave, la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente, no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio, y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave, el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados, los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. A este éxodo, los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy, el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la primera guerra árabe-israelí, en 1956, una crisis por el canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas, hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes.
Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, de la que hablaremos enseguida. Y esto nos lleva al próximo video, sobre los colonos judíos, es decir, sobre los habitantes de los asentamientos y los conflictos que han existido entre ellos y los palestinos desde el principio. Perfecto. Bien, chicos, entonces, en este momento, Silvana, te voy a enviar, o no sé si es que está conectada Gladys. No, Magister, no está conectada, Paola. Ah, perdón, entonces, ya me acordé, perdona, Carla. Te voy a enviar a ti. En- Envíame tu número, por favor, para enviarte el taller, porque tengo entendido que el Teams está un poco Ya, raro. Magister, ya le Les escribo. envío un documento, pero no les permite descargarse. Dame tu número para enviar el documento. Magister, a mí me pasaron su número, ya le escribo a su WhatsApp. Ya, ok, gracias. Ya, Magister, ya le envié un mensajito. Perfecto, gracias. Entonces, bien, te acabé de enviar ya el taller. Chicos, ¿en qué consiste el taller? A ver, con la información que ustedes acaban de ver en este video, más la información que está en el documento que les voy a compartir su compañera, pues analizar estos tres elementos que engloba el triángulo del conflicto propuesto por Galton, ¿sí? Entonces, analicen cuáles serían aquellos elementos que conforman las actitudes, los comportamientos y las contradicciones. Eso lo colocan en la parte de abajo después de la lectura y vamos viendo cómo lo desarrollan para luego pues exponerlo. Voy a estructurar los grupos eh, para que puedan desarrollarlo. No quiero que sea más de 3 personas, así que les envío en este momento.
Ámbar, buenas noches. ¿Estás con algún grupo de trabajo? Buenas noches, Magíster. No, recién puedo conectarme a las clases. Para que por favor me asigne a un grupo. ¿Ya? Ok, ya te envío. Karen, tú sí estás con grupos de trabajo, ¿cierto? Sí, Magister, pero no me permite Ya. ingresar a la sala. A ver, ¿en qué grupo estás? Dice en el 2. Ok, te voy a enviar, veamos. No, no te envía, Karen. No, Magister. Ya, debe ser, lo que pasa es que tu sala estás con Lisbeth y con esa chica Abigail, pero es que ninguna de las dos me parece que está. En todo caso, te voy a enviar a otra sala, ¿de acuerdo? Bueno, Magister, gracias. Magister, yo sí estoy, pero tampoco se me Si va la... estás, Sí, ¿y por qué no? Les estoy, les estoy llamando desde la sala, pero no, es como que no me dan respuesta. A ver, a voy a mí me volver a salen intentar. que me pongo unirse ya. A ver. O si no, creo otra sala y les mando allá. A ver, veamos. A ver, Lisbeth y Karen, les voy a enviar a la sala 10. A ver si es que nos deja.
Me parece que ya. Lisbeth, ¿sigues aquí o estás ya en la sala? No, Magister, sigo aquí. ¿Y no te sale nada? ¿No te sale un anuncio, nada? Porque te estoy llamando. No, me sale que estoy en la sala 2 en espera. Ahorita me sale ahí. Ya, me parece que ya. Abigail, ¿estás aquí? ¿No? Bueno, veamos entonces. Hola, Magister, se me desconectó. Estaba con el Hola, compañero Paula. Verónica. Hola, Magister. ¿Me A puede ver, reunir ¿en qué sala dices? con el compañero Paula Kinga? Kinga creo que se llama. Ah, ok. Kinga. Eh, alguien. Ah, ok, ya.
3.
¿Me escuchas? Sarita. Ahí. Hola, mija, buenas noches. Sí, ya te mandé el documento, Sarita. Ajá, sí, lo estaba leyendo justamente. ¿Qué? Los elementos con el video. El video sí no vi nada. Está metido. Y con los... Hola, buenas noches. ¿Quién está aquí en la sala? Buenas noches, Magister. Verónica. Hola. A ver si trabajan entre las dos. Por favor, Delia y Verónica. Sí, Magister, justamente estábamos revisando el Ya, documento. Recién lo logré descargar. Solo que el ya, video sí le vi entrecortado. No sé si me puede compartir el link. ya. Es mejor que lean el documento, Ya, porque Magister. es más extenso que el video. Hay más información. Entonces, lean el documento y desarrollen el triángulo del conflicto. Listo, Magister, gracias. Ya, después de la lectura, en la parte inferior colocan actitudes, todas las que identificaron, comportamientos y contradicciones. Que anotemos, dice, los actitudes, comportamientos y contradicciones. Toca leer todo esto. Sí, ya en el documento, leámosle de ahí, vamos sacando y de ahí les adjuntamos. Ya.
No me sale. Muy bien. Chicos, a ver, esta actividad tiene porcentaje, no es un taller participativo, sino pues tiene un porcentaje, así que traten de hacerlo lo mejor posible, lo suben, bueno, no lo van a poder subir al SIU, pero me lo envían aquí por el chat personal, ¿sí? No al chat grupal de la clase, sino me envían al chat personal del Teams, ¿de acuerdo? Esta actividad, pues, espero que las demás personas puedan conectarse a ver el video o si no, Carla, para que les comentes por WhatsApp que existe una actividad y que lo tienen que realizar, ¿no? Me lo envían también por el Teams. Em, eso nada más. Chicos, gracias. Espero que haya quedado claro al menos hasta el tema que hemos topado. La próxima clase vamos a retroalimentar a través justamente de ese taller que acaban de realizar y para continuar. Que tengan una buena noche. Gracias por conectarse. Profe, disculpe, ¿hasta cuándo hay que enviar esta actividad? Esta actividad lo pueden enviar a sí mismo hasta el día domingo. Ya, muchas gracias, profe. Gracias. Ok. Chao, chicos. Buena noche. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, chicos.